Saludos desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hoy en estos minutos de informativo las profesoras Isabel de Castro y Lucía Montejo les hablarán de Unamuno. Este es el segundo programa de la asignatura Literatura Española del curso de acceso. Como saben, el primero lo dedicamos a Galdós. Ahora vamos a dedicarlo a la figura de Miguel de Unamuno, una de las más representativas de la generación del 98. Unamuno nació en Bilbao en 1864 y murió en Salamanca en 1936. Toda su obra, compuesta de artículos periodísticos, novela, teatro, poesía y ensayo, es un reflejo de su compleja personalidad. Estudió filosofía y letras en Madrid. Ganó la cátedra de griego en la Universidad de Salamanca y fue nombrado rector en 1901. En esta ciudad permaneció toda su vida salvo el periodo 1924-1930, en que fue desterrado a Fuerteventura por su oposición a la dictadura de Primo de Rivera y desde donde huyó a Francia y encabezó una célebre campaña antimonárquica. Fue diputado durante la República de 1931 y durante la rebelión militar de 1936 fue confinado en su casa, donde murió el 31 de diciembre de ese mismo año. Los conflictos y las crisis existenciales y religiosas que sufrió se presentan en su obra con todo su dramatismo. Los interrogantes sobre el sentido del destino del hombre, su agonismo espiritual, su deseo de inmortalidad, la certeza de la muerte o sus pretensiones de reformar la sociedad española son temas inquietantes y permanentes que se plantean en toda su copiosa producción literaria. Unamuno ha sido considerado el ensayista más importante de su generación. En los 5 ensayos que forman En torno al casticismo, presenta la reflexión, la preocupación obsesiva que ya había planteado en sus primeras obras sobre el problema de España, qué es, cómo es y cuál es su tradición. Formula su concepto de historia e intrahistoria y entre sus conclusiones aparece la de europeizar España. Posteriormente virará hacia una actitud más intimista y antiprogresista y en la vida de Don Quijote y Sancho propondrá españolizar Europa adhiriéndose a la tesis reaccionaria de que el mundo de la técnica, de la máquina y del progreso deshumanizan al hombre y al mundo. En 1913 y fruto de la lucha entre razón y fe surge una de sus obras fundamentales, el ensayo Del sentimiento trágico de la vida. La realidad del hombre de carne y hueso, su deseo de sobrevivir, la cuestión de la inmortalidad, la amenaza de la nada y la angustia metafísica que ello produce son las grandes obsesiones unamunianas que vuelven a plantearse con nuevos enfoques. Con respecto a la novela aporta una renovación perdurable. Afirma que la invención novelesca es un instrumento de primer orden para expresar preocupaciones filosóficas, religiosas e ideológicas y para indagar en el complejo mundo interior y personal del hombre. Estos relatos no encierran descripciones, no pintan costumbres ni indican lugar o tiempo. Unamuno los define como dramas íntimos, en esqueleto. Traslada Unamuno a la novela temas difíciles de transformar en materia narrativa como la identidad personal, las relaciones entre los seres humanos, la distancia entre la filosofía y la vida o el problema de la inmortalidad. En su novela Amor y Pedagogía especula el autor sobre la ineficacia de la pedagogía positivista. Poco después de publicada esta novela y respondiendo a las acusaciones que se le hacían de no ser una verdadera novela, definió las suyas como nivolas o relatos íntimos donde la verdadera realidad es la de la personalidad. Niebla es su nivola más famosa. Traducida a 15 idiomas, en ella enfoca de manera sumamente original el tema de la identidad del personaje de ficción como realidad independiente, desgarrada del autor. En Abel Sánchez, subtitulada Una historia de pasión, se analiza la envidia como sentimiento y experiencia personales. La tía Tula aborda el impulso maternal personificado en la protagonista. Poco antes de la muerte del autor, se publica San Manuel Bueno Mártir, retomando el argumento que ya había sido desarrollado en el ensayo La agonía del cristianismo. El protagonista, don Manuel, sacerdote, es un personaje agónico en el sentido unamuniano del término, es decir,
un personaje en lucha que sostiene el mismo debate interior que tuvo el autor entre la pérdida de la fe y el deseo de la inmortalidad. Don Manuel fingirá creer para consolar a los feligreses, asumiendo que el amor a los demás es la única verdad perdurable. En cuanto al teatro, Unamuno lo considera como una forma de conocimiento. Los dramas que propone ocurren siempre en el interior de los personajes. Se ha llamado a este teatro teatro de la conciencia. Agustín, el protagonista de Soledad, autor teatral como el mismo Unamuno, exclamará en escena: «Yo no hago papeles ni producciones, creo personas». Frase que sintetiza el pensamiento del escritor sobre su propia creación dramática. En la poesía, Unamuno intenta mostrar el propio paisaje interior, transmitir el espíritu. La especulación filosófica, la meditación religiosa, la memoria de la infancia y la expectación hacia la muerte son los grandes temas de libros como El Cristo de Velázquez, Rimas de Dentro, El romancero del destierro, Teresa y en especial El cancionero, especie de diario poético elaborado entre 1928 y 1936, poco antes de su muerte, de donde brotan con inusitada inmediatez sus inquietudes permanentes. Como ven, hemos intentado esbozar la trayectoria literaria de este gran escritor a partir de sus ensayos, novelas, poesía y teatro, en donde se reflejan sus grandes temas, como son la angustia metafísica, la preocupación por España, la intimidad personal, el tema de la inmortalidad. Esperamos tener la oportunidad de estar de nuevo con ustedes.